esto solo va a hablar de fantasía. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marisa y esta vez quiero hablar un poco de algunas de las historias que más me han gustado y más se han quedado conmigo. Y me gusta mucho la fantasía porque te activa la imaginación bastante y te da una satisfacción que ningún otro género te da. Los que voy a mencionar aquí, o las historias que voy a mencionar aquí, han sido tan buenos y han sido tan reconfortantes de haber leído que pues yo recomiendo que lo lean alguna vez en su vida. Muchos ni siquiera son como grandes novelas, o sea, con grandes me refiero largas. Bueno, estos son solo algunos de mis favoritos. Este es un cuento. Entonces, el primer cuento que recuerdo que me llamó muchísimo la atención y que me encantaba y hasta la fecha es de mis cuentos favoritos y siempre que puedo lo leo en inglés, en español y algún día lo leeré en francés, es el de El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Si pueden leer a Oscar Wilde, recomiendo mucho que lo lean, sobre todo si se puede leer como en el idioma original, pero si no, no importa. La cosa es leerlo. Es extremadamente bello. Creo que es un escritor que siempre fue muy positivo en todas sus obras. Al menos así lo recuerdo. No sé si hay alguna obra que no haya sido positiva. Pero bueno, yo lo recuerdo como una persona... Bueno, recuerdo sus obras como muy positivas y muy humanas. Y mi cuento favorito se trata de esta estatua de un príncipe que siempre está feliz y entonces le llaman el príncipe feliz y está en lo alto de una montaña y desde ahí ve a todo su pueblo y ahí ve que no todos son felices y que tienen algunas necesidades. Él está hecho de oro y esmeraldas y cosas, entonces gracias a un ave pueden ayudar a estas familias y puede ayudar a su pueblo. Es una historia un poco trágica, es un cuento muy bello y yo creo que es de los más famosos. Yo creo que es el cuento más famoso de Oscar Wilde, no sé, en cuestión cuentos. Con respecto a ese cuento, recuerdo mucho cuando era muy niña que mi mamá leía ese cuento mientras mi hermano y yo estábamos ahí escuchándolo. Y era nuestro cuento favorito y nos encantaba. O al menos era el mío, no sé si el de mi hermano, pero el mío sí. Y eso ayudó también a un viaje que tuve, le dio un extra. Siempre ir a viajar a lugares que han sido escenario ya sea de la vida de los autores o de las novelas o de los cuentos o de lo que estás leyendo, creo que siempre es muy agradable. Y en un viaje que hice a Irlanda, para mí fue muy importante haber entrado al Trinity College, donde Oscar Wilde estudió, y haber entrado a la cárcel, donde por alguna razón lo mantuvieron preso, y el haber pasado como por el parque donde tienen así como su estatua. Entonces para mí fue como muy importante ese viaje, gracias a Oscar Wilde. La siguiente historia, que me parece que fue entrañable, es un libro para niños. Este es un libro que se llama El Guardián de las Palabras. Es un libro para niños, es un libro ilustrado. Ese es mi libro favorito de niña, de infantil. Se trata de la historia de un niño que en medio de una tormenta se queda encerrado en una biblioteca y resulta que los libros de la biblioteca de repente viven. Los libros empiezan a moverse, a convivir, a tener la personalidad que tienen la novela. Por ejemplo, no sé, hay un libro de aventuras y es un pirata, y hay un libro de terror y es una momia, y así. Entonces empieza a tener como muchas aventuras con estos libros. Me parece una hermosa y seguramente trillada, pero no me importa, metáfora de lo que es leer. El siguiente, El Flautista de Hamelin. Ese es mi cuento favorito, seguramente porque me parece como un cuento de venganza y justicia. Me parece un cuento interesante y muy lindo. Aunque seguramente mucha gente no pensará que es lindo. Pero de lo que más me gusta de ese cuento es también la parte como misteriosa que hay atrás de ese cuento. El hecho de que en ese pueblito real de Alemania, que se llama Hamelin, se hayan desaparecido de repente, creo que 130 y tantos niños. Así, de la nada, desaparecieron. Y me parece
que debe ser muy pintoresco ir a ese pueblo. No he ido todavía, pero me encantaría ir y ver a toda la gente así disfrazada de ratoncito y ver al flautista y cruzar esas calles. Creo que debe ser muy padre. Es que hay una calle que incluso es la calle del silencio y no se permite tocar música en esa calle, nunca, ever. En memoria de estos niños que fueron desaparecidos por alguna extraña razón. Y cada que puedo busco el libro del flautista de Hamelin, pero es muy difícil, yo creo que porque es un cuento corto, es como muy difícil encontrar bueno, a mí me ha sido difícil encontrar como un libro solo del flautista de Hamelin. Casi siempre es como compendio de muchos cuentos y por ahí viene el flautista de Hamelin. Hay una versión animada de Disney de no sé si es los años 40 o 50 o no sé de qué época, pero es muy bella también. Entonces digo, si no lo pueden leer, pues, o no lo quieren leer, mínimo vean de qué se trata. Otras historias que también han formado parte de mi bagaje fantástico fue una serie de libros de vampiros. Toda una saga de libros de vampiros que también se hicieron películas y no fue Crepúsculo. Eran los libros de Anne Rice. Bueno, tiene muchísimos libros de vampiros, pero mi personaje favorito es Lestat el vampiro, que supongo que ha de ser el favorito de muchas de las personas que leímos esos libros. Esos los leí durante mi adolescencia, evidentemente. De los que tengo otros de Anne Rice, pero de los que tengo que me encantan son Entrevista con el vampiro, obviamente el del Lestat del vampiro, que sería como la segunda parte, y la tercera parte, que sería La Reina de los Condenados. De La Reina de los Condenados es de donde sale el nombre de Akasha, que amo, y ya sé que significa otra cosa y que no me importa. Para mí siempre Akasha será el nombre de la Reina de los Vampiros. Fueron de los primeros libros como muy grandes o gordos y un poco pesados de leer a mi edad. Bueno, a la edad que tenía en ese momento. Me siguen gustando y me encanta el personaje de Lestat por muchas razones, pero principalmente me parece que es un personaje tan bien hecho que me lo podría imaginar en cualquier situación y casi podría saber qué es lo que va a hacer. Y si a alguien le gustan los vampiros, chupa sangre, un poco más agresivos, ¿verdad?, que los de Crepúsculo, esas son muy buenas opciones. Un libro que me encantó, pero bueno, es raro llamarle libro porque, bueno, es como booklet, no sé, es un libro súper chiquito, así, que creo que era como de Escalofríos. Si alguien vio la serie hace muchos años, había una serie que se llamaba Escalofríos y que se supone que era como de terror, pero para niños, y tenían como libritos. Entonces había uno que me encantaba, que se llamaba El fantasma de al lado, y creo que lo leí cuando tenía como 6 años. Para mí a los 6 años el haber leído eso fue como un porque tenía como un mega plot twist, según yo, en el que empezaba el libro con un incendio y el niño recordaba el incendio, pero hasta ahí, y luego vio que se mudaron los vecinos y por alguna extraña razón pensaba que, ya no recuerdo por qué, pensaba que el vecino era un fantasma y luego descubre que él era un fantasma, no el vecino. Creo que era ella, creo que era una mujer la protagonista. En fin, ya no tengo ese libro, pero me gustaba muchísimo y era de mis favoritos, sobre todo por eso, porque fue como el primero así que tenía mi super plot twist. Lo recuerdo como con mucho cariño. Otro libro que me gustó muchísimo fue el libro del cementerio. Ese es un libro muy corto, muy pequeño, creo que Neil Gaiman es el autor. Y es súper hermoso, ese libro es de esos libros que también te emocionan muchísimo, te hacen que te caiga muy bien el protagonista y te encariñas mucho con los protagonistas. Y es la historia de un niño súper chiquito, de estos toddler, que apenas está así como aprendiendo a caminar y por alguna razón le matan a toda su familia. Y entonces matan a toda su familia y él termina en el cementerio y los fantasmas del cementerio deciden adoptarlo para cuidarlo y que no lo mate esta persona que está atrás de él, ¿no?, buscándolo. Es muy bello, pero muy triste porque, o sea, obviamente todas las personas que conoce están muertas y obviamente él tendrá que salir del cementerio de algún modo en algún momento, ¿no? Realmente hace toda una comunidad de gente muerta, entonces es como algo muy raro el ver así como, ¿cómo sería esta comunidad? Y el último, o los últimos, son obviamente todos los de Harry Potter. Obviamente soy mega fan de Harry Potter. Empecé a leer Harry Potter cuando tenía como 13 años, gracias a que una amiga tenía el primer libro de Harry Potter en su casa y yo me la pasaba en su casa. Entonces un día lo vi y dije, ¿esto qué?
y me dijo, es un libro, si quieres léelo, te lo presto. Y entonces ahí mismo agarré, lo abrí y empecé a leerlo y desde la primera línea, párrafo, bueno, desde el inicio de la lectura, recuerdo que quedé como súper prendada de la historia. Fue como, ¿qué es esto? ¿Qué estoy leyendo? Y seguí leyendo. En ese momento creo que solo se habían publicado 2 libros y pues luego leí el 1 y el 2. Terminé de leerlos hasta que estaba yo en la universidad, ya casi saliendo de la universidad. Obviamente son libros muy importantes en mi vida porque me acompañaron literalmente toda mi vida. Para mí son bastante especiales y recuerdo que además, bueno, hay como muchas anécdotas respecto a estos libros. Entre ellos, bueno, creo que me aventé a leer o me animé a leer como más en otro idioma gracias a esos libros, porque aunque pues he sabido inglés desde muy chica, no necesariamente es lo mismo saber inglés y medio comunicarte con alguien que ponerte a leer en otro idioma. Creo que fue gracias a estos libros que empecé a leer en inglés, para también así saber antes qué era lo que pasaba, ya que tenías que esperar a que saliera el libro y pues salían antes en inglés, entonces dije, pues lo leo en inglés y así me entero. También recuerdo que mi hermano y yo teníamos conversaciones súper largas y muy extrañas con respecto a Harry Potter. No sé, cosas así tan raras como voy a hacer el horario que me toca, ¿no? Así, tengo que escribir mi horario de clases. Y entonces cambiaba yo los nombres de las materias que tenía por nombres de materias que tendría Harry Potter. Entonces, no sé, sería así como biología, herbolaria 1, historia mogul, química, defensa contra las artes oscuras. Y así, muy interesante, ¿verdad? Y otra anécdota interesante fue que un día mi hermano y yo decidimos secuestrar a mi madre. Sí, Harry Potter hace que secuestres a tu madre. En su cuarto, no la dejamos salir hasta que le terminamos de leer el primer libro de Harry Potter. Empezaba yo el primer capítulo y él seguía con el segundo, yo con el tercero, él con el cuarto y así hasta que terminamos todo el libro. Ya para el segundo libro, porque de ahí claro que nos íbamos a ir directamente para el segundo libro a seguir leyendo. El segundo libro, claro que mi madre dijo, no, a ver, espérense, esto es demasiado, lo leo yo. Y entonces ya, se siguió ella leyendo todos los libros. Así que pues también es fan de Harry Potter. Hay otras personas que también empezaron a leerlo porque los obligué, terminaron siendo muy fans de Harry Potter. El haber leído esos libros también hizo que uno de mis viajes fuera también como bastante más mágico de lo que yo esperaba. Fui a Edimburgo y logré tomarme foto en la tumba de Tom Riddle, o sea, Lord Voldemort, y en la cafetería donde J.K. Rowling escribió Harry Potter. Y hay una calle en Edimburgo que según yo es no es la calle principal, pero bueno, hay una calle en Edimburgo que yo amo, que es muy bella. No sé si se haya inspirado o no en esa calle para Diagon Alley, pero yo creo que sí. Porque recuerdo haber pasado, bueno, cuando entramos a esa calle, recuerdo haber visto la calle y me quedé así de, ¡oh! Es como entrar a Harry Potter. Es realmente increíble. Entonces, si alguien es fan de Harry Potter, tiene que forzosamente ir a Edimburgo, porque si no, tu vida no tiene sentido. En fin, y pues creo que estos son ya todos los libros, cuentos de fantasía. Insisto, esto solo es fantasía, que han sido tan buenos o que han sido como tan... que me han dado tanta felicidad en diferentes momentos de la vida que se han quedado forever, hasta la fecha. ¿Qué tal que luego leo otro que resulta que en 20 años también lo recuerdo con mucho cariño, ¿verdad? Espero esto les haya gustado, les haya entretenido, los haya motivado a siquiera conocer un poquito de la historia, ya sea de los autores o de las historias atrás de... Bye bye.